Bueno, cuando me digan, yo estoy listo, ¿eh? Pues son las 3 en punto, Eduardo. Adelante. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Portilla. A continuación les voy a presentar una investigación a la que denominamos la selección de materiales utilizando técnicas MCDM para fabricar aislantes de bobinas COP en dispositivos de alta tensión. Y validamos esta investigación a través de una simulación utilizando un software. Y finalmente, los resultados obtenidos en la simulación los validamos con un experimento. Es decir, sometimos a pruebas reales en equipos homologados a varios especímenes fabricados con el material ganador de esta selección. Bueno, entonces, como antecedente voy a explicar un poco de qué se trata este aislante y dónde está compuesto, especialmente para personas que no están muy relacionadas en el campo automotriz. Entonces, los motores de combustión interna, específicamente los de gasolina, son técnicamente conocidos como los de ciclo Otto. Esto quiere decir que la gasolina son de gasolina. Los de ciclo diésel utilizan diésel. Y para que la gasolina se explosione, se inicie la combustión, necesitan una chispa, una alta tensión, que es la que provee la bujía, como vamos viendo aquí en secuencia, ¿no? Entonces, el dispositivo que provee la alta tensión es esta bobina que tienen todos los vehículos o motores de este ciclo. Eduardo, ¿puede usted ampliar la presentación como modo presentación? Está como modo presentación. No. Permíteme un segundo. Ahora sí. Ya, perfecto, gracias. Ok, entonces, como les iba diciendo, la bobina es este dispositivo que es el que se encarga de transformar una tensión baja en alta tensión, como para producir la chispa que vemos en el gráfico anterior. Esta alta tensión es conducida desde la bobina, que es la que genera este cambio de tensión, hacia la bujía para que se inicie la explosión dentro de la cámara a través de este filamento que normalmente son de platino, acero, cobre, dependiendo de la calidad de la bobina, son el material que se ha fabricado este conductor. Entonces aquí viene nuestra investigación, que para evitar que haya fugas de alta tensión en todo este circuito, las bobinas COP, que son estas, las que les explicaba hace un instante, están recubiertas de un aislante. Entonces el aislante, la función principal de este aislante es evitar que la alta tensión que se va a descargar en la cámara de combustión salga del circuito. La función de este es obligar a que la energía sea descargada netamente en la combustión, en la gasolina, provoque la combustión. Entonces el problema aparece que estos dispositivos normalmente vienen fabricados con un aislante que es desmontable, y este desmontable normalmente es de un material que ya vamos a ver más adelante, que con el paso del tiempo sufre aleación, problemas en su aleación, degradación técnica del material prácticamente. Entonces, a partir de un promedio de 100.000 kilómetros de recorrido de los motores, empieza a haber fugas de energía en este sistema, en este circuito, lo que produce fallas en el motor, es decir, que al ya no haber la explosión en un cilindro, se ve reducida completamente la potencia de ese cilindro. Entonces, si hablamos de un motor promedio que tiene 4 cilindros, al fallarnos uno de estos dispositivos tendríamos 25% menos de potencia aproximadamente. Las fallas clásicas que los técnicos descubren, cómo descubren, es a través de un osciloscopio, es la forma más eficiente, ¿no? También hay técnicos que ya lo oído, nomás le detectan. Bueno, utilizando el osciloscopio, vemos que esta es la forma gráfica de una bobina de encendido en buen estado. Cuando hay alteraciones, sea en el campo de la ignición o sea en el campo del primario de la bobina, vamos a ver una distorsión en la gráfica. Esa es la forma en que los técnicos descubren que esta es la falla, ¿no? Porque como ven, este dispositivo va insertado en el motor, no se puede ver fácilmente, hay que desmontar para llegar hasta él. Aquí tenemos una foto de una falla clásica, esta es de un Nissan X-Trail. Entonces el problema casi siempre se produce en esta zona, que es en la zona donde tiene contacto directamente
con la parte hexagonal o donde se rosca la bujía. Eso como antecedente, ¿no? Entonces estamos ubicados cuál es el problema, qué consecuencias trae este problema, y ahora vamos a ver el proceso, cómo lo hemos investigado, qué material alternativo se puede utilizar para fabricar estos dispositivos. Aparte de esto, debo mencionar que en el mercado ecuatoriano esta parte no la venden sola, sino viene la bobina completa. Entonces estamos hablando de un promedio de $100 de una bobina de este tipo, y no original, alterno, no original, dependiendo de la marca, son mucho más caras. Entonces, hacer un cambio de toda la bobina solo por este aislante conlleva un gasto fuerte para el propietario del vehículo, y la huella de carbón que dejamos, porque para fabricar este dispositivo sí se tiene que emplear muchas máquinas, materiales y todo lo que interviene en este asunto. Entonces, ahora bien, vamos a continuar con la siguiente. Entonces, el objetivo de esta investigación es eso, ¿no? Seleccionar un material aislante para fabricar estos aislantes de alta tensión. Dentro de los objetivos específicos, tenemos que vamos a seleccionar un material utilizando las técnicas MSDM. Para esto vamos a aplicar también un sistema, un software, que en este caso fue el simulador de Siemens NX, y luego de eso vamos a realizar 3 pruebas de laboratorio a este prototipo. Entonces, esta investigación se basa en 3 ejes, ¿no? El primero es teórico, con el que vamos a seleccionar el material. El segundo va a ser una simulación virtual para comprobar que la selección que hemos realizado esté acorde a lo que buscamos. Y la tercera es comprobar ya en el mundo real si es que va a cumplir el objetivo o el cometido del material que buscamos. Para eso vamos a realizar 5 pasos, 5 pasos primordiales en el transcurso de esta investigación. Bueno, realizamos, ¿no? El primero fue, estos pasos son deducidos de una deducción lógica, ¿no? Entonces, el primero de ellos es determinar las características originales que tiene un material de un Spark, de este aislante, más conocido como SPB, ¿no? Luego de ello, que ya conocemos las características de qué material está construido este dispositivo, vamos a determinar materiales que poseen características similares o las características deseadas. Una vez que conocemos esto, realizamos una selección de materiales utilizando los MCDM o los multicriterio. Luego de eso, realizamos las simulaciones de carácter térmico al material que resulte ganador de esta selección, y al final realizamos pruebas experimentales, como les comentaba, en un equipo especial para este cometido. Entonces, como el primer paso, como habíamos mencionado, las características que debe tener un SPB son las que ven ustedes a continuación. Entonces, de estas características, la más importante es la primera, la constante dieléctrica, que es la que nos indica la capacidad aislante o no conductora que tiene un material. Entonces, normalmente los materiales con los que están construidos los SPB son caucho, silicón o silicón dieléctrico. El segundo y el tercero son polímeros. El primero es el caucho, que en estado natural, que se empezó a utilizar al inicio en la construcción de motores, pero en la actualidad se ha orientado más en los polímeros. Entonces, esta es de las características la más importante. Luego de esa también tenemos la temperatura de trabajo. Necesitamos saber si es que va a soportar la temperatura a la que trabaja normalmente un motor, y la pieza en específico en la cavidad en la que va a ser insertada. Una magnitud química, que esta nos indica si es que va a tener resistencia a los hidrocarburos, porque en el alojamiento en el que va a trabajar, normalmente luego de cierto kilometraje o por alguna falla también de degradación técnica de los materiales, suele haber fugas de lubricante o muchas veces incluso de combustible. Entonces tiene que tener cierta resistencia a los hidrocarburos. También necesitamos saber su coeficiente de expansión térmica, porque de tener un coeficiente muy alto con esta variación de temperatura quiere decir que se va a elongar o va a cambiar su volumen. De esa forma no nos serviría mucho si es que este coeficiente es muy alto, porque la cápsula o el lugar donde va a estar trabajando tiene un volumen fijo, no es variable. Más adelante van a ver ustedes dónde trabaja y esta pieza va empernada en el motor, entonces no tiene opción
a sufrir estas deformaciones si es que son de un rango muy alto. La conductividad térmica, esta nos indica la capacidad que tiene un material para transmitir temperatura, variaciones de temperatura, sea en frío o en caliente, en este caso es en caliente, ¿no? Entonces, para nuestro fin necesitamos que la conductividad térmica sea lo más bajo, bueno, un promedio, ¿no? Porque si es muy baja, no va a poder transferir la temperatura al exterior. Una parte del dispositivo está a la intemperie. Entonces, esto nos ayuda a evacuar el exceso de temperatura que hay en la cámara. Y del otro lado, si es que fuera el coeficiente de temperatura muy alto, nos provocaría que se va a deformar o la transferencia de calor va a ser muy fuerte y puede lesionar al siguiente dispositivo con el que se conecta, ya que recordemos que este dispositivo contiene componentes electrónicos. La conductividad, esa es respecto a la conductividad térmica. Respecto al módulo de elasticidad, todos los materiales tienen cierto módulo de elasticidad. En este caso, necesitamos que sea alrededor de este rango, ¿no? Los materiales que vamos a ver a continuación están un poco menor, debido a que la única elasticidad en la que debemos tenerlo en cuenta es en la que tiene que tomar la forma de la bujía que va a contener en su interior. Por eso es que la mayoría de constructores prefieren el caucho y el silicón, porque estos toman la forma del objeto que van a contener. Entonces, en ese sentido, es importante el módulo de elasticidad. Más adelante vamos a ver cómo solucionamos este problema con materiales que tenían menor capacidad de elasticidad. Y también era importante ver el precio, porque si vamos a tratar de reducir costos o hacer que esta reparación, este reemplazo de material sea eficiente, tiene que costar menos, ¿no? Que comprar una bobina completa o reemplazar la pieza. Esto respecto a las características que debe poseer un SPB. Ahora bien, vamos a seleccionar los materiales, pero antes de seleccionar los materiales como tal, para continuar con la selección multicriterio, hicimos una preselección. Esta preselección utilizamos 3 criterios. La una es que cumpla usted lo más cerca posible de las características técnicas que necesita uno de estos aislantes. El segundo es que, claro, se encuentra en el mercado ecuatoriano. Y el tercero, como les hablaba hace un rato, también tiene que ser competitivo. Esta parte es interesante porque dentro de estas 3 características o 3 criterios encontramos materiales también como el ABS o polímeros similares al silicón, pero la característica de estos materiales es que para construir algún objeto con ellos necesitamos inyectoras. Entonces, como ustedes saben, en nuestro país las inyectoras son contadas porque son equipos muy costosos. Entonces, de esta forma, queda un poco fuera nuestra investigación porque volvemos a caer en el mismo problema de la fabricación. Y por lo tanto, buscamos materiales que sean más asequibles al técnico común ecuatoriano, que es decir, que los mecánicos o técnicos que puedan tener problemas como este lo puedan solventar fabricando quizá ellos mismos o con colegas que tienen talleres como tornos y cosas así. Entonces, de alguna forma lo podríamos llamar como una democratización de la tecnología, ¿no? Es decir, utilizando materiales que sean más asequibles al, al mecánico, al técnico promedio de nuestro país. Utilizando esos 3 criterios, encontramos los siguientes materiales candidatos. En la parte derecha son los valores deseados o los que tiene un SPB original. Y aquí tenemos los materiales que hemos hecho en nuestra preselección con las características o criterios que antes les había mencionado. Y dentro de ello tenemos al polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, poliestireno, PVC, nylon, teflón y el polipropileno. Aquí están clasificadas las características. Como ven, la mayoría tienen características que son muy similares al original. En algunos rangos son algunos bajos, en otros son más altos. Entonces, de aquí es importante el proceso de selección que vamos a hacer, porque de todas estas características, de todos estos criterios, ¿cuál es el que más se acerca a nuestra necesidad? Y para ello utilizamos estos procesos matemáticos de los multicriterios. Para ello, primero armamos una matriz, ¿no? Entonces, dentro de estas matrices, los criterios se van a conocer con la letra C y los materiales con la letra M, es decir, ya empezamos a darle una función matemática a esta selección y de aquí ya nos olvidamos cuáles son los materiales, todos pasarán a ser números, símbolos y letras.
Entonces, para aplicar los métodos multicriterio, necesitamos dar un valor a los criterios. Es decir, que de estos criterios o de estas características que mencionábamos anteriormente, ¿a cuál le vamos a otorgar el valor más importante? Entonces, para dar un peso a estas características, utilizamos métodos, tres métodos: el de entropía, el de desviación estándar y variación estadística. Hay muchos métodos más, pero este es el que más se acomoda a nuestra selección de materiales, que es, en el caso polimérico, son las características más numéricas, como pesos, temperatura, etc. Dentro de ello encontramos que la variación estadística otorgó mayor peso a la capacidad de aislamiento eléctrico del material. Entonces, como el objetivo principal de esta investigación es buscar un aislante, tomamos lógicamente los resultados de este cálculo para tomar este dato referencial y con ese peso seguir aplicando el resto de métodos multicriterio, los cuales fueron el BICOR, el PUG, el TOPSIS, el Prometeo 2, el Dominic y el COPRAS. Ahora bien, luego de haber aplicado los resultados de ponderación, aquí tenemos la muestra. Entonces, como ven ustedes, en el criterio número 1, que es el aislamiento eléctrico, el más fuerte que tenemos en esta selección fue el de la variación estadística. Los otros, si bien es cierto, tienen picos más altos, como en el criterio 3, en otros están casi parecidos, pero tomamos el que tenía el criterio más alto, la valoración más alta, el peso más alto en el criterio que necesitamos. A partir de aquí vamos a tener solo 6 pesos, ¿no? Los otros dos restantes del criterio 7 y el criterio 8 les eliminamos porque eran las características químicas, y como todos los materiales contenían la misma capacidad de soportar hidrocarburos, entonces esos dos, no hace sentido que conservemos los dos criterios si todos los materiales tienen la misma capacidad. Entonces vamos a mantener solo estos 6 pesos, ya que dentro de estos 6 pesos existe una gran variación. Entonces, como les decía, en la variación estadística obtuvimos el valor más alto, ¿no? Con ese peso seguimos aplicando los métodos multicriterio. Estos son los resultados de haber aplicado los multicriterio. En los multicriterio hay que tomar en cuenta que siempre el valor que se acerca a 1 es el ganador, es el que tiene todas las características que estamos buscando. Entonces, como ven, en la mayoría de métodos, para ser exactos, en 4 de los 7 métodos, el nylon logró la mayor puntuación, siendo el material que tiene el número de veces que más veces concluyó en el número 1, y la que más se alejó fue el número 2 en el método TOPSIS y en el COPRAS. Entonces, como es lógico determinar, según este método, el nylon es el material más idóneo para fabricar estos aislantes. Luego teníamos que asegurarnos que estos métodos tengan correlación, es decir, que todos los datos que habíamos ingresado a los métodos y que habíamos obtenido de ellos estén relacionados de alguna manera con alguno de estos métodos. Entonces vimos que aplicamos el método de correlación de Spearman y pudimos observar que entre el método que se acerca a 1 es el que tiene más relación, y los más altos son el de TOPSIS y el de COPRAS. En estos dos métodos existe una correlación. Esto significa que si varía un valor en el TOPSIS, también va a variar en el COPRAS, y por ende también va a variar en los resultados de los métodos de variación, entonces de selección. Entonces quiere decir que si ganó el nylon con el método BICOR, en la correlación se puede comprobar que el BICOR tiene correlación directa con el TOPSIS y con el COPRAS. Mientras más correlacionado está un método con un resultado, quiere decir que los resultados son más fiables. Entonces, en este caso, al tener dos correlaciones con dos métodos en los que sí gana el material, es una forma matemática de asegurarnos que la selección que hizo el método es bastante razonable. Muy bien, aquí tenemos una foto de cómo se ve
El nylon, para las personas que no conocen, el nombre técnico es poliamida 6 y es como se puede encontrar en el mercado. Hay varios diámetros de estas barras, se puede comprar por metros, por mayor o por menor, y se puede encontrar en cualquiera de las ciudades ecuatorianas, es muy asequible. Entonces, el método que decidimos, o el más lógico para fabricar estos aislantes, fue el mecanizado, para lo cual hicimos un plano. Cabe recalcar que al final la geometría del SPB, en este caso hemos copiado la de un Gran Vitara, un Suzuki Gran Vitara, pero en realidad al final la geometría los fabricantes lo dan porque mientras menos material pueden utilizar es menos costos para ellos, porque la mayoría de estos componentes son fabricados con inyección, entonces se puede calcular el volumen de material que van a inyectar. En nuestro caso, como va a ser mecanizado y tenemos que extraer esta parte de un cilindro completo, de una barra completa, no es necesario que mantengamos la misma geometría. Bien podría ser un tubo largo, pero para el caso de estudio, copiamos este en particular para poder observar los cambios que va a haber dentro de cada parte, ya que la transmisión térmica es de diferente manera. En uno será por convección, en otros serán por radiación. Entonces, de esta manera podemos seccionar a este espécimen para poderlo analizar. Ahora bien, para la simulación térmica tenemos que cargar en el software los siguientes datos, que es la carga que le vamos a proporcionar, es decir, que con esta carga vamos a obtener esta temperatura, que es la temperatura, no es la temperatura del trabajo, la temperatura del trabajo de un motor de combustión interna en esa zona está entre los 100 y 120 grados centígrados, pero decidimos poner 160 para tener un factor de seguridad de un 0.3, 0.4 aproximadamente. Luego el coeficiente de conductividad térmica, el tiempo de exposición térmica. Este tiempo también está basado en 600 segundos, que son un promedio de 10 minutos, que es lo que toma un vehículo de temperatura ambiente a llegar a la temperatura nominal de trabajo, y luego la temperatura nominal de trabajo se mantiene gracias al termostato. Entonces, esta es una constante. Y el tiempo de informático de simulación es dependiendo de la característica del equipo también, va a variar. Entonces, a estas características, a los inputs que ingresamos en el software, llamamos las condiciones de borde. Una vez ingresadas estas condiciones de borde, seleccionamos los puntos por donde va a entrar la energía térmica a nuestro aislante. Entonces, en las partes azules va a ser una transferencia por convección, en las partes verdes y que tienen unas líneas amarillas son por radiación, y en las partes rojas, que son donde tiene contacto directo con las partes metálicas del motor, va a ser una transmisión térmica por contacto. Entonces, ahora bien, aquí, como les hablaba, habíamos dividido a nuestro espécimen en 6 cuadrantes. De esta forma podemos analizar la forma en la que se comporta cada cuadrante dependiendo del tiempo y de la exposición térmica a la que se ha sometido. Después también vamos a ver más adelante los resultados que arrojó el software, y estos resultados van a ser observados en función del tiempo. Para esto tenemos este cuadro que nos indica que este va a ser a temperatura ambiente y va a ir aumentando la temperatura paulatinamente y el tiempo a raíz de los temperatura ambiente hasta llegar a los 600 grados, perdón, a los 600 segundos, donde llega a los 160 grados y se pone la máquina a temperatura nominal de trabajo. Entonces aquí tenemos los resultados del polietileno, el primer material con el que hicimos la simulación. Entonces, como vemos en el primer gráfico, está todavía a temperatura ambiente, no ha transcurrido ningún tiempo, y a medida que sigue aumentando el tiempo, el material sigue cambiando la forma en la que recibe la temperatura, y también en la barra de colores vemos dónde son las zonas que son más afectadas dependiendo de cómo ha sido ingresado el dato de transmisión de calor. Entonces, como es lógico, en las partes donde hay contacto con las partes metálicas y se hace la transferencia de calor por conducción, es obvio que van a estar más calientes que el resto. Ahora bien, depende del coeficiente de transmisión térmica del material, si esta temperatura
se transmite a toda la pieza, se aísla en cada zona. Eso podemos comparar los resultados obtenidos en la simulación con las tablas del comportamiento que vimos al inicio. Entonces, como ustedes ven, en el caso del polietileno, también sufriría el mismo problema que el silicón y el caucho, en donde vimos fisuras en esta parte, que es la zona donde se une el aislante con la bujía, porque hay un exceso de temperatura. Vamos a ver con el siguiente material, que es el mismo polietileno, pero de alta densidad. Como el nombre lo indica, tenía varios cambios en el coeficiente de transmisión térmica y en unos otros valores más. Entonces, en este vemos que la transmisión térmica ha accedido hasta el cuadrante 2. El cuadrante que les estoy mostrando es allá a los 10 minutos, ¿no? Es la parte final donde el motor ya está en temperatura de trabajo. Bueno, y excedida, ¿no? Porque la temperatura de trabajo normalmente estaría en esta zona, entre estas dos, de 120. Pero aquí estamos observando para el caso de estudio, como les hablaba, con un factor de seguridad de 0.3. Entonces es importante observar en condiciones de trabajo extremo. Vamos a ver el poliestireno, en el cual vemos que la transmisión de calor es más implacable y se transfiere la temperatura en toda la pieza. Es decir, que si trabajaríamos con este material, es posible que sufra un cambio estructural en todo el cuerpo del espécimen. Entonces, hace que descartemos un poco este material. Siguiente. Estimado Eduardo, ya tiene solo 2 minutos para cerrar, para que nos des unos minutos de preguntas. Ya, enseguida. Entonces, vamos a los resultados. Los resultados de la simulación global, aquí vemos los resultados del espécimen unidos todos los cuadrantes y vemos que el nylon es el que menos problemas térmicos tuvo. Aquí vemos un análisis del nylon por cuadrantes y vemos que solo un cuadrante es en el que se dispara la temperatura. Esta es la parte experimental en la que hicimos el espécimen. Este fue el fabricado de nylon. Esta es la máquina en la que se realizó el experimento en la Escuela Politécnica Nacional. Aquí están los resultados del TGA, en donde se muestra que hay una variación molecular del material a partir de los 600 grados centígrados. Entonces, a los 140 120 que trabajamos, todavía no tiene ni siquiera una leve variación molecular. Entonces, como conclusiones, determinamos que, para hacerles rápido, que el nylon es ganador. Una conclusión súper importante es que pudimos lidiar con el problema de la elasticidad que les hablaba hace un instante, con la geometría. Es decir, una de las partes claves para fabricar esto es que la medida del diámetro interior donde va a ser alojada la bujía tiene que ser exacta, con un margen de error de hasta 0.1%, si es súper bajo. Esa es la clave y cómo pudimos lidiar con el problema de la elasticidad. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy atento a sus cordiales preguntas. Bueno, Eduardo, muchas gracias a usted. Muy buena presentación con un alto nivel técnico. En este momento, entonces, tenemos unos minutos para preguntas, así que si en el auditorio o aquí en la sala de Zoom alguien quiere preguntar algo. Nos pregunta Carlos Eduardo, ¿diferencia de costo con los que tenemos en el mercado? En el mercado aproximadamente tenemos dos problemas. El primero es que no podemos encontrar solo el aislante, sino viene el aislante y la bobina, vienen en conjunto. He tenido experiencias de colegas que han encontrado solo los aislantes en Colombia y más o menos están por alrededor de los ya puestos en Ecuador entre 10 y 15 dólares cada uno. Los de caucho no son de caucho y bueno, no sé exactamente qué aleación son estos, pero los fabricados con nylon sacamos un promedio entre 7 y 10 dólares. Muchas gracias por la respuesta. Igual Ana María nos pregunta, ¿cuál sería el tiempo de vida útil? Bueno, si nos apegamos a las características que presenta el material, sería de por vida, ¿no? Porque sufre cambios moleculares a partir de los 600 grados centígrados. Y como esa temperatura jamás se va a llegar en el motor, entonces el material tendría que durar el tiempo que dure el motor. Es más, hemos hecho pruebas
ya en motores reales y hasta ahora hemos superado la barrera de los 120.000 kilómetros. Todavía no hemos tenido ninguna novedad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Eduardo, al parecer no hay más preguntas. Le agradecemos mucho por su presentación, de un alto, como le decía, un alto nivel técnico. Y le vamos a dar paso entonces a la siguiente presentación. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy amable a usted.